un gran consultor económico de nuestra provincia y a nivel nacional, sin dudas. ¿Cómo andas, Carlos Matías? Te saluda, ¿todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. Bien, bueno, un gusto volver a charlar contigo en este 2025. Carlos, bueno, hablemos ya mismo de lo que está sucediendo en la actualidad. Te quería preguntar por el Fondo Monetario Internacional, otra vez un gobierno nacional yendo a buscar más deuda. Bueno, ¿esto nos perjudica, nos beneficia? ¿Qué mirada se puede dar? Bueno, hay varios aspectos a considerar. Sí. En realidad había que el acuerdo que había firmado Martín Guzmán Sí. en marzo del 2022 tenía que revisarse, o había llegado ya a su final, y había que volver a reprogramar los pagos, para decirlo de alguna manera. Una parte del acuerdo tiene que ver con eso, tiene que ver con una reprogramación de los pagos, lo cual está en línea con lo que se venía haciendo desde hace ya años, ¿no es cierto? Sí. El tema es que el gobierno argentino le quiere agregar a eso un auxilio adicional de parte del Fondo Monetario de recursos frescos, digamos, porque la reprogramación de los pagos es: te doy 10.000 esta semana para que me los devuelva la semana que viene. Y en realidad el gobierno argentino pretende que, además de la reprogramación de los pagos, haya un auxilio adicional de dólares frescos, que se está hablando de unos 10.000 millones de dólares. Bien, perfecto. Que servirían para que el gobierno argentino, aprovechando en estos meses a lo mejor un mayor ingreso de divisas por la aparición de la cosecha gruesa, Sí. fortalezca suficientemente las reservas como para salir del cepo. Esta es la pregunta del millón. Ahora, acá hay varios aspectos a considerar. Sí. El primero es jurídico, porque en realidad hay una ley que es del año 2021, que se llama Ley Guzmán en realidad, el ministro Guzmán el que la impulsó, que planteaba que el gobierno argentino no puede hacer un acuerdo con el Fondo Monetario sin aprobación del Congreso de la Nación. El presidente, cuando abrió las elecciones, dijo que iba a presentar un proyecto al Congreso. Sí. Y estos últimos días se despachó con que lo va a hacer a través de un decreto de necesidad de urgencia. Exacto. La discusión de si eso es violatorio de la ley vigente es siempre vidrioso, ¿cierto? En realidad, lo que el presidente observó después era que si él enviaba un proyecto de ley al Congreso, corría el riesgo de que no se lo aprobaran, particularmente en el Senado. Bien. Donde tiene muchos votos en contra. Sí. Y si eso ocurría, no se puede presentar un proyecto hasta dentro de un año. Con esa línea argumental convenció al Fondo Monetario de que flexibilizara su posición. Y entonces el Fondo Monetario... Sí. Ahí, ¿le perdimos? Sí, me parece. El Congreso, pero solo por una cámara, no por las dos. De tal manera que si esta semana o en los próximos días aparece el decreto, en realidad solo una cámara tiene que estar a favor y ya queda convalidado, que sería la Cámara de Diputados. Claro, que ahí tiene los votos aparentemente. Donde en principio tendría los votos, y fíjate vos que hay todo un acuerdo. Fíjense, el viernes para la foto del gobernador de Córdoba con su ministro Luis Caputo, todo un planteo amigable de la nación frente a algunas provincias para conseguir los votos en diputados necesarios para aprobar esto. Ahora, el tema es que cuando se presenta al Congreso, supongamos en los próximos días, este decreto va a ser con temas muy generales, no en los detalles. Y yo siempre digo una frase que es histórica, ¿no? Que es frase popular que dice: el diablo se esconde en los detalles. Sí, muy buena. Porque, claro, le va a pedir autorización al Congreso, pero no le va a hablar ni del monto, del aporte excepcional, ni de el pedido del Fondo Monetario para salir del cepo, que incluiría tal vez alguna fecha. En realidad esto está generando tensión en el mercado, que explica por qué el último mes y hoy y la semana pasada sigue subiendo la cotización del dólar MEP y del contado con liquidación. Porque en realidad el planteo es: bueno, este gobierno quiere salir del cepo, va a usar los recursos que le mande el Fondo Monetario para eso y algún auxilio que provenga de la liquidación de parte de la cosecha. Pero el propio presidente reconoció, cuando hizo la presentación ante el Congreso, que podía haber alguna volatilidad. Y el propio ministro Caputo dijo: bueno, puede haber alguna volatilidad, pero no algo tremendo. Claro. Es decir, no va a haber un salto de evaluatorio del 30%, del 40%, sino que puede haber algún movimiento. Suena lógico pensar que si se sale el cepo,
va a haber algún movimiento de tipo de cambio. Sí. Y el mercado se está acomodando previendo eso. Bien. Los cambios que estamos viendo en el mercado estos días, con aumento de la cotización del dólar MEP, del contrato con liquidación y del blue, obviamente son un mercado que empieza a mirar la posibilidad de que esto ocurra y empieza a tomar posición en ese sentido, ¿no? Bien. Ahora, la verdad que es todo difícil de predecir porque, digamos, va a haber un acuerdo en el primer cuatrimestre, seguro que sí, va a haber un acuerdo. ¿Que tiene que ver con la reclamación de la deuda? Seguro que sí. ¿Cuánta plata le van a pasar extra? Es la pregunta del millón. Claro, porque, por ejemplo, Morgan Stanley, Citibank, otros bancos en Estados Unidos dijeron, y capaz que esté en torno a los 10.000 millones, una cifra adicional. Pero lo escuché a Claudio Loser hoy, que fue director del Fondo Monetario, diciendo, sí, pero no se la va a dar toda de una. En realidad, a lo sumo le darán 4.000 millones ahora y le irán tirando cada 3 meses otra cifra para llegar a los 10.000, porque el Fondo Monetario no quiere que el gobierno argentino utilice los recursos que le envíe el fondo para sostener un tipo de cambio atrasado. Sí, como ya hizo Caputo cuando era ministro de Macri. Claro, y en ese momento, bueno, la paradoja es esa, te iba a preguntar, Carlos, porque si se levanta el cepo es mucho más perjudicial para el pueblo argentino todavía, en ese sentido, ¿no? ¿O estoy equivocado? Bueno, depende de qué lado esté cada uno. Claro. Es decir, depende de qué lado esté cada uno y que si uno está mirando el corto plazo o el mediano y largo plazo. Ahora, el tema es, el gobierno argentino, hay una disyuntiva política ahí. El gobierno argentino considera que su carta electoral de triunfo es llegar a las elecciones de octubre con una inflación del 1% mensual. Claro, pero falta muchísimo. Sí, es su carta de triunfo. Claro, pero entonces, igualmente es lo mismo que hizo Macri, lo mismo que hizo Sergio Massa, bueno, repetiría lo mismo. Si el acuerdo con el fondo contiene una cláusula que dice que tiene que salir del cepo, hay indicios de que hay una cláusula que dice eso. Sí. La pregunta sería ¿cuándo? Claro. Porque entonces las opciones serían dos. O lo haces dentro de 1 o 2 meses y te comes un aumento de los precios, pero que después se acomode todo y entonces llegas a septiembre con una inflación de 1% mensual. Bien. O lo haces después de octubre. Claro. Pero ahí la devaluación sería más grande. Posiblemente, pero ya tuviste la elección, que era tu objetivo llegar a la elección. Sí. Claro. Sí. Entonces, acá está la parte, llamémosle, no de técnica económica, sino de una cuestión de discusión política. ¿Qué es lo que el gobierno argentino convenció al fondo de hacer? Porque sí le ha puesto de manifiesto que su prioridad es tener una buena elección en octubre y que tiene que llegar a octubre con una inflación del 1% mensual más o menos. Claro. Esa es su carta de triunfo electoral. Entonces, si está dispuesto a salir del cepo en los próximos meses, tiene que ser rápido. Claro, porque hay una disyuntiva un poco también. Para que el mercado amortigüe eso, sí. Y entonces haya una sube de precio, a lo mejor en abril o mayo, y después ya te todo. O si no, esperar después de octubre. Acá está la gran duda. Porque además, la otra pata que genera dudas es decir, bueno, conseguiste que el fondo, como dicen algunos bancos en Estados Unidos, te tire 10.000 millones adicionales, pero como dijo Claudio Loser, y le creo, no se los va a tirar toda la semana que viene. Si está dispuesto a hacer eso, se lo va a dar en cuentagotas y lo va a revisar cada 3 meses. Claro. De tal manera que si la cosa es esa y ya venís perdiendo reservas desde hace 2 meses, ¿le da la espalda al gobierno argentino para levantar el cepo antes de octubre? Y ahí está la pregunta del millón. No es tan fácil de acomodar ni de resolver, porque no conocemos la letra chica del acuerdo con el fondo, y lo que también está claro es que el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados, se van a encontrar con un DNU que tampoco va a expresar la letra chica. Claro. O sea que los diputados van a estar aprobando una cosa que en realidad no tienen en claro el contenido final. Sí, y te quería preguntar por esta disyuntiva que hay dentro del fondo también, porque desde los cuerpos más técnicos están diciendo, bueno, no se les puede prestar más a la Argentina. Después, desde la política, sí, ¿no? Aquellos que hacen política dentro del Fondo Monetario Internacional, sí quieren prestarle a la Argentina, teniendo en cuenta lo que pasó en el 2018, ¿no? Bueno, el antecedente del 2018 fue muy traumático para el Fondo Monetario y generó el descabezamiento de la cúpula técnica. Claro. Lo que pasa es que tenemos al mismo presidente de los Estados Unidos presionando a esa decisión. Sí. Como lo hizo en el 2018 y tal vez lo ha hecho en este momento, no lo sabemos. Pero no habría que descartarlo, ¿no es cierto? El presidente de Estados Unidos ha intervenido también presionando para que haya una mayor flexibilidad,
el gobierno argentino hoy queda en una posición donde el 35% de la cartera del fondo es con la Argentina. Claro. Antes era más que eso, lo que pasa es que en los últimos 2 o 3 años le prestaron mucha plata a Ucrania por la guerra y a Egipto. Si no, la deuda con Argentina es casi el 50% de la cartera del fondo. Uf. Ahora se descomprimió un poco, pero sigue siendo un número muy grande. Y en realidad, por supuesto, esto remite también a que cuando la deuda es muy grande no te puedes pelear con el deudor. Claro. Claro. Sí, totalmente. Carlos, Gaby, No, pero además hay un apoyo político y ideológico del gobierno argentino. Eso está claro. Sí, está claro. Sí. Gaby, te consulta Carlos. Pensaba recién, porque nosotros veníamos repasando cuando se fue anunciando esto, desde el gobierno dicen, esta plata que nos va a dar el Fondo Monetario Internacional no va a ser deuda para la Argentina. ¿Cómo se explica eso? Es una mentira grande como una casa, ¿no? No tiene sentido. Porque están reemplazando pasivos del Banco Central que son intransferibles. Claro. Deuda del gobierno argentino es que el Banco Central que son en pesos es intransferible, digamos. La argumentación no tiene ningún sustento técnico. La verdad que en ese punto el presidente de la Nación y el ministro dicen cualquier verdura, digamos, no tiene sentido lo que están diciendo, es indefendible. Sí, pensaba también, digo, en esto de buscar fortalecer las reservas del Central, en la misma persona que en campaña quería destruir el Banco Central. Sí, estuvo muy raro eso. Bueno, y hay un cambio de discurso, evidentemente, ¿no es cierto? Hay un cambio de discurso, porque además, digamos, en la campaña electoral Milei decía que el peso argentino era excremento, Sí. que el peso argentino era excremento, y ahora dice que el peso argentino es el que se valoriza en el mundo, digamos. Sí. Bueno, está bien. Carlos, ¿qué expectativas hay para la cosecha gruesa que está comenzando o por comenzar en estos días? Bueno, hubo algunos daños en enero, cuando los calores fueron durísimos, digamos, sobre muchos campos en la región central del país. La verdad que había un soplete arriba del campo. O sea que ha habido algunas pérdidas, pero estas últimas lluvias, por supuesto, muy abundantes, han mejorado bastante el perfil. De esta manera que mi impresión es que en el promedio tal vez vayamos a una cosecha dentro del rango de lo normal. Nada excepcional, ¿no es cierto? Nada excepcional, porque obviamente los daños de enero fueron importantes sobre algunos cultivos, en algunas partes, sobre todo en la región central del país, digamos, ¿no? Pero dentro de todo va a haber una cosecha relativamente normal a partir de cómo el clima se fue acomodando a partir de febrero. ¿Y le funcionó al gobierno esto de la baja temporal de las retenciones? ¿Cómo viste esa medida? Parcialmente, porque el sector tiene mucha incertidumbre, de tal manera que la mayor parte de los productores en realidad vendieron lo que necesitan para pagar las cuentas, y el resto se ha mantenido en expectativa de ver qué sigue ocurriendo, porque hay demasiado ruido, la mesa de enlace pidiendo eliminación de retenciones. Si un productor escucha eso, dice entonces no me espero, y otro productor que está diciendo, pero yo escucho que va a haber una devaluación, entonces también espero. Es decir, en realidad ha habido de todo, pero en general, digamos que ha habido venta de cosecha vieja, parcialmente sí, pero la mayor parte de los productores ha tomado el criterio de ir vendiendo lo que necesitaba para pagar sus cuentas. Y fuera del campo, en los otros sectores de la economía, los otros sectores industriales, ¿cómo están frente al gobierno de cara a este escenario que estamos mencionando? En general con una visión crítica, pero con cautela, digamos. El sector industrial en general no está pasando por un mal momento, está muy preocupado por la apertura económica y la aceleración de importaciones, y por una disminución de los márgenes de rentabilidad muy significativa por los aumentos de costos, con un mercado interno donde la recuperación es lenta, y sigue sin poder recuperar los niveles, digamos, de pérdida del año pasado. Hay sectores que van para adelante, sin lugar a dudas, ¿no es cierto? El sector minero, el sector energético, el sector petrolero, son sectores que van para adelante. Yo estuve hasta la semana pasada, estaba dando vueltas en Neuquén, la verdad es que parece otro país. Obviamente que hay diferencias regionales que son significativas, pero porque hay sectores que están pensando fuerte, como estos que mencionaba. Pero el sector industrial más tradicional, propio de la región central del país, no le está pasando bien y tiene claramente dificultades con un mercado interno que realmente está muy pesado, con aumentos de toda su estructura de costos, con atraso cambiario y con un proceso de aceleración de importaciones que obviamente ponen en riesgo al sitio aumento alimentario. Carlos, ¿lo ves seguro? ¿Lo ves firme el gobierno de lo económico? ¿Cómo lo notas vos para este año?
Mira, si uno piensa, por ejemplo, en lo que fue el impacto de la criptolibra, ¿no es Sí. cierto? En realidad, yo digo, esto obviamente le genera un golpe a la imagen del presidente, claramente lo ha generado, hay un golpe en la credibilidad sobre el presidente de la Nación y sobre su entorno, pero la pregunta es, bueno, ¿quién puede capitalizar eso? Cristina Fernández, Máximo Kicillof. Claro. Digamos, la pérdida de credibilidad que ha generado el impacto del CryptoGate es evidente. Es evidente la pérdida de credibilidad parcial. En Córdoba se habla de una pérdida de 7 puntos, etcétera. Pero el tema sigue siendo en realidad que enfrente no parece haber nada. Eso. Al menos no parece haber nada de cara a octubre, ¿no? Sí, sí, Sí. sí. Entonces, cuando dice, bueno, el gobierno perdió imagen, sí, pero ¿quién lo capitaliza? Claro. Claro. No pareciera que hubiera alguien en condiciones de capitalizar eso. Hoy no. Es cierto. No, y justo pensaba en eso cuando decías lo de los sectores empresarios por ahí que están críticos pero con cierta reserva o ahí especulando lo que pueda llegar a ocurrir. Son muy cautelosos. Porque tampoco... Yo hago cosas que no dicen públicamente. Ah, iba un poco sobre eso, era así. En las consultas vos veías que empezaban a ver con buenos ojos a otro sector, pero si no lo ve la sociedad en general, no creo que lo vean los sectores empresarios del país. No, una situación muy compleja, vivida por muchos segmentos, porque además no hay la recuperación del poder adquisitivo en amplios segmentos de la sociedad Claro. que estimule la recuperación del consumo, que a su vez estimule la producción vinculada al mercado interno. Eso no está ocurriendo de manera significativa, digamos. Y yo no tengo expectativa de que eso mejore sustancialmente en los próximos meses. Bien. De tal manera que los sectores empresarios, sobre todo el sector industrial, el sector comercial también, ¿no? El sector comercial de Villa María, hay mucha preocupación. Sí, se lo está viendo, realmente. Carlos, gracias. Un fuerte abrazo. Que andes bien. Gracias a ustedes, que lo pasen lindo. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Chao, Hoy chao. estaba Carlos Segiaro charlando con Volver a Casa, este gran economista que tenemos en nuestra ciudad, en la provincia de Córdoba, la verdad. Muy claro a la hora de narrar lo que está pasando en